En este vídeo vamos a ver algunas turbinas específicas y algunos parques eólicos, su estructura. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a empezar por turbinas con caja de engranaje. Físicamente se distingue muy fácilmente una turbina con o sin caja de engranaje por la forma de la góndola. En las turbinas con cajas de engranajes la góndola es rectangular, como si fuera una caja de zapatos. Y en cambio en las turbinas sin caja de engranajes el diámetro que nos hace falta de máquina hace que la forma de la turbina sea mucho más amplia. Pues si vemos aquí datos, pues mira, estamos hablando de turbinas de 5, 4,5 y 2,5 megavatios, pues diámetros, pues 116 metros, 128 metros. Velocidades del eje de baja velocidad, de 5,9 a 14 RPM, de 9 a 15 RPM. ¿De acuerdo? Vientos. Viento de arranque 4 metros por segundo. Viento nominal 12 metros por segundo. Viento máximo para parada de la turbina 25 metros por segundo. Tensión de conexión pues 3,3, 690, que es el más típico en baja tensión. Caja de engranajes pues de una etapa, de 2 etapas. Tipo de máquinas Permanent Magnet Synchro Machine. Una máquina de Permanent Magnet Synchro Machine pero con 6 salidas trifásicas, con 4 salidas trifásicas. Tipo de convertidor, un 3 niveles por el lado de máquina y 3 niveles por el lado de red, y control del ángulo de pala. 6 convertidores de 2 niveles puestos en paralelo, tanto por el lado de máquina como por el lado de red. 4 puentes de diodos, más convertidores de 2 niveles. ¿De acuerdo? Todo eso es lo que hemos estado viendo antes. La estructura típica, pues esto es la góndola, ¿vale? Y en la góndola tenemos lo que sería la caja de engranajes y el generador, que es de pequeño tamaño, ¿de acuerdo? Fijaos aquí el tamaño del generador, ¿de acuerdo? Y ahora cuando vayamos a lo que serían las máquinas sin caja de engranajes, pues vemos aquí dos máquinas de 1,5 megavatio, de 6 megavatios. Vamos a ver este de aquí, que es la de la foto. Esta se corresponde a la de la foto. Pues diámetro 114 metros, velocidad de giro de la turbina de 8 a 13 RPM, ¿vale? Velocidad de arranque 2,5, velocidad nominal de viento 15 metros por segundo y velocidad máxima de parada 28 metros por segundo. Tengo un generador de 76 polos, que es este de aquí. ¿Veis aquí los polos? Cada rayita de estas es un polo. 76 polos, una máquina síncrona de rotor bobinado con 76 polos, ¿vale? El convertidor en este caso es un rectificador de diodos más convertidores de 2 niveles. En este caso, fijaros eso, la forma de la góndola, ahora la veremos en más detalle, pero es así en forma de huevo. Puente de diodos, más un elevador, más un 2 niveles, y también con control de ángulo de paso de pala. Si vemos una góndola típica, vamos a ver esta góndola, la de este equipo, ¿de acuerdo? Pues lo que vemos es eso, nuestro supergenerador es lo que da todo este diámetro. Aquí tenemos el rotor y aquí tenemos el estator con todos sus polos, y por tanto la forma de la góndola se tiene que adaptar a la estructura del generador, que tiene diámetros muy amplios. ¿De acuerdo? Si vemos un poco ya yendo más a parque, pues lo que estamos viendo es las dos estructuras típicas. La que si tengo un generador de tipo 3, una máquina de inducción de control por rotor, donde aquí tendría, estas siempre son con caja de engranajes, los convertidores con el 25-30% de potencia nominal para control de rotor y estator, y de ahí pasamos, normalmente aquí tendríamos 690 voltios, aquí 20, 36 kilovoltios, y de aquí veremos que ahora pasaremos a la subestación. Aquí en algunos casos ponemos un control de reactiva adicional,
Y en cambio, si tenemos full converter, que sería esta estructura de aquí, pues cada turbina sería esto de aquí, ¿vale? Con un montón de turbinas en paralelo sería todo el parque. ¿De acuerdo? Aquí lo mismo, las tensiones son más o menos las mismas, generamos en 690 y después aquí en media tensión pues elevamos a 36 kilovoltios para conectarnos a red. Si yo tengo el caso específico de que el parque sea un parque offshore, en parque offshore indica que el parque está en el mar, cuando la distancia entre el parque y la tierra es suficientemente elevado, la conexión en corriente alterna se hace muy complicada y entonces podemos tener transmisión en corriente continua, que sería de aquí. Esto sería DC-AC y esto ya sería la red de alterna de tierra. La línea de costa sería esto de aquí, ¿de acuerdo? Fijaos aquí la gran cantidad de conversiones que me quedan. Me es igual el tipo de turbina que tenga, ¿vale? El tipo de máquina o si es con caja de engranajes. Yo genero aquí a frecuencia variable, paso a corriente continua, paso normalmente a frecuencia fija 50 Hz, porque es la turbina estándar, y normalmente en la subestación que tengo marina, vuelvo a pasar a corriente continua. Normalmente eso es, pues aquí estaré trabajando a 690 voltios, aquí a unos 30 kilovoltios, hago la transmisión en corriente continua, 150 320 kilovoltios DC y vuelvo a convertirme a corriente alterna en lo que sería en la subestación que hay en tierra. Recordar, siempre que tenga distancias submarinas mayores de 50 a 60 kilómetros, ya es una alternativa viable transmitir en corriente continua porque los cables submarinos si no consumen demasiada reactiva. Si esto lo vemos así más en un ejemplo, pues esta sería la estructura del parque, ¿de acuerdo? Donde aquí tendría lo que sería cada turbina con su control electrónico y sus conexiones. Esto sería media tensión, 36 kilovoltios, con todo el cable de una tira de turbinas. Llego a la subestación, ¿de acuerdo? En esta subestación normalmente elevo a más tensión y tengo la transmisión en continua. Esto es corriente, no, perdón, aquí me he equivocado. Esto todavía es corriente alterna, ¿vale? Aquí elevo la tensión, pero es AC, ¿vale? Aquí ya trabajo, yo que sé, a 150 o 132, 150 kilovoltios y aquí convierto en corriente continua para transmitir hacia tierra, ¿de acuerdo? Y esto sería un poco la estructura de un parque eólico con transmisión en continua. A la hora de cómo tirar los cables que tengo entre turbinas, digamos, mi subestación sería esto de aquí. Esto sería mi subestación, donde yo aquí me conecto a la red, en este caso una red alterna, ¿vale? En función de la tensión nominal de red, pues estas tensiones, no hace falta que sea eso, esto puede ser cualquier tensión, 66, 132, 220, 400, depende de qué tensión, qué red tengas próxima, ¿vale? Los cables internos, pues esos suelen ser de 20 y 36 kilovoltios y yo simplemente tiro un cable que va pasando por todas las turbinas, ¿de acuerdo? Esto sería una estructura radial donde la subestación tiene varios cables que pasan por las turbinas que están separadas geográficamente. Otra posibilidad es que yo tiro un cable, o tiro varios cables, y a partir de ese cable hay una distribución radial a las turbinas próximas, ¿de acuerdo? Aquí pasaría lo mismo y aquí pasaría lo mismo. Y después una estructura en anillo, que en principio es lo que da fiabilidad, que es, yo tengo mi cable, a partir de la subestación, pues tengo mi cable y ese cable va pasando por todas las turbinas, distribuidas geográficamente en el mar o en la montaña, pero ese cable vuelve, ¿vale? La ventaja que tiene esto es que si hay alguna falla en un momento determinado, pues yo puedo seguir, desconecto esa parte de cable y puedo seguir alimentando por la izquierda y por la derecha ese anillo y por tanto da más fiabilidad. Yo puedo, todos los fabricantes en principio permiten almacenamiento de energía. Lo único que por ahora es una opción demasiado cara y a no ser que estés obligado por la legislación del país no lo instalas. Existen dos posibilidades, básicamente es que directamente la turbina, que sería esto de aquí,
incorpora el elemento de almacenamiento. Digamos que yo, conectado al bus de continua, tenga mi sistema de almacenamiento con una electrónica de control para saber si quiero cargar o descargar. Y por tanto, si en un momento determinado a mí me hace falta reserva, pues la reserva la puedo sacar de aquí. ¿De acuerdo? Pero es cada vez que yo añado una turbina, añado un elemento de almacenamiento. Pero a nivel de económico, es mejor tener toda esa parte de almacenamiento concentrada. Es decir, las turbinas tienen su estructura clásica y yo lo que sería en la subestación, lo que hago es concentrar todo el almacenamiento en un solo convertidor y en una sola planta de almacenamiento. ¿De acuerdo? Y cuando yo aquí quiera dar reserva, dar potencia, limitar rampa, pues lo que tengo que hacer es, en función del conocimiento de qué potencia están dando las otras turbinas, dar aquí una potencia adicional o absorber una potencia adicional. ¿De acuerdo? Si nosotros vemos ejemplos de parques, pues este es uno de los parques más clásicos porque es de 2002, ¿de acuerdo? 2002, entrada en servicio, está en la costa de Dinamarca, ¿de acuerdo? Aquí vemos la distribución de los molinos en un cuadrado de 5,5 por 5,5 kilómetros. Son turbinas, pues todavía en aquel tiempo no potencia demasiado elevada, 80 turbinas de 2 megavatios, que después en 2009 pasaron a 91 turbinas más, también de 2,3 megavatios. Pues aquí vemos un poco los datos típicos de velocidad de giro, velocidades de viento y la caja de engranajes de relación 1 a 100. Y es una máquina de asíncrona de rotor bobinado, un DFIC. ¿De acuerdo? Si vemos otro ejemplo, pues en este caso lo que tenemos es pues unas máquinas un poco solo más modernas, 2,3 megavatios, 73 más 91 máquinas, también en una especie de cuadrado. Aquí tenemos la subestación, que eleva la tensión y hace la interconexión con tierra, ¿de acuerdo? Pues datos de las máquinas, de qué diámetro tienen, cuánto pesan, velocidades de giro, velocidades de viento de nominales y de arranque y de parada, caja de engranajes 1,91 y en este caso es un generador asíncrono pero con full converter, Si vemos una distribución en planta real, esto es en la costa de Inglaterra, ¿de acuerdo? Pues la subestación sería este elemento de aquí. Estos son los cables de interconexión por tierra. Geográficamente está situado aquí en la costa sur de Inglaterra. Y en este caso, cada elemento de esto sería una turbina. Estos serían turbinas, ¿vale? Distribuidas en este rectángulo, digamos lo que es el parque en sí es este rectángulo. Y el cable de tensión, este es el cable de media tensión que une todas las turbinas. Aquí están puestas en anillo, ¿de acuerdo? Aquí elevamos la tensión y enviamos a tierra. Si eso lo vemos esquemáticamente en este dibujo, que está muy bien, un poco de qué estructura tiene un parque offshore, parque marino. Digamos, tenemos la parte de la cimentación y los pilotes. Normalmente, como se hacen los parques eólicos en la actualidad, es que solo se hacen donde la profundidad del mar es no demasiado grande, entre 15 y 60 metros de profundidad como máximo. Ahí, por tanto, el pilote va realmente clavado en el fondo. Tengo las turbinas, ¿vale? La subestación para elevar la tensión, digamos aquí lo mismo. De aquí tengo 690, aquí elevo la tensión a 30 kilovoltios, ¿vale? Aquí elevo a 150 kilovoltios y con eso, en corriente continua o corriente alterna, pues llevo hasta tierra. La subestación en tierra, el cable que va desde la subestación a tierra, ahora veremos el cable, y los cables de interconexión que son de menor tensión. Si vemos el cable un poco, en este caso esta foto es de un cable trifásico, como se puede ver claramente, cada uno de los cables de las tres fases, ¿vale? Con lo que sería la armadura para que el cable soporte las inclemencias marinas. Si es un cable de interconexión, pues eso, hemos hablado de media tensión. Si es el cable de interconexión entre la subestación y tierra, pues
en alta tensión, en alterna o en alta tensión en continuo. ¿De acuerdo? Pues nada más.